Después nosotros lo ponemos. Okay. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo nuevamente aquí en la cabina central de la Asociación Nacional de Locutores de México, ya que, bueno, la emisión pasada pues no pudimos estar porque estaba haciendo algunas reparaciones, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí con todo el ánimo. Estamos empezando prácticamente el mes de septiembre. Estamos a 2 de septiembre y bueno, los saludamos con mucho gusto. Estamos haciendo una transmisión especial de Por el Gusto, aquí desde la Asociación Nacional de Locutores. Y hoy me acompaña un querido amigo y un compañero de clase de aquí de la Asociación Nacional de Locutores, el licenciado Fernando Guzmán Araujo Frutis. Muchas gracias, Fer, por acompañarme. Gracias, Gus, por esas palabras y por la invitación a tu emisión, antes que nada. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme aquí en la cabina. No, pues de qué, gracias a ti. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de... vamos a entrar un poco en la política, en la cuestión política. Y bueno, como bien saben ustedes, o si no lo saben, se los comento. El día de ayer, nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, entregó su 5º informe de gobierno. Y precisamente vamos a tocar el tema del informe presidencial. Y bueno, pues, mi querido Fer, ¿qué nos puedes decir al respecto del informe? Pues antes que nada, pues el presidente entrega su informe por escrito. Exactamente. Antes comparecía o acudía al Congreso personalmente. La rendición de cuentas siempre ha existido desde tiempos remotos. Desde Roma, pues el Senado convocaba a los cónsules para que rendieran cuentas de lo Estado que guarda la nación. Grandes temas como finanzas, la educación. En la Edad Media los reyes también acudían a comparecer, sobre todo en materia de elevación de tributos, impuestos, al igual que los cónsules ante el Senado romano. Claro. Pues el informe presidencial pues tiene básicamente, si nos remontamos a tiempos remotos, tiene su origen pues desde hace muchos años. Por ejemplo, en México desde la Constitución. Así es. De Cádiz, cuando el rey acudía ante las Cortes a iniciar la sesión para dar cuenta del estado en que guarda el reino. Uh-huh. Y ante los consejos de ministros en la Corte de Cádiz. Aquí pues el informe presidencial nosotros se lo copiamos, como tú sabes, al sistema federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Efectivamente. Donde el presidente o mandatario en turno acude al Congreso a rendir su informe. Uh-huh. Pues de los primeros que empezaron en Estados Unidos fueron pues, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson y Madison. Okay. Aquí en México el primer presidente que rindió el informe fue justamente el primer presidente, Guadalupe Victoria. Aunque no era obligatorio comparecer, pronunciar un discurso grandilocuente, pues él acudía al Congreso. Ajá. Justamente fue el primer presidente en que da el discurso. Exactamente, y de ahí, bueno, se acostumbraba, como bien decías al principio, que se presentara... Es un acto solemne. Exacto, que se presentaran ante el Congreso precisamente y dieran el mismo informe en vivo, ¿no? Ahora sí que en vivo y a todo color, pero había mucha incertidumbre respecto de cuando se presentaba el presidente, ¿no? Pues antes el presidente era como en la época del Imperio Romano, era hasta wow el día presidente, así como ajá, si viniera Dios omnímodo, es un mandatario, claro, que el pueblo lo eligió, pues, y es como un mecanismo de control. Por ejemplo, en los doctrinarios de Estados Unidos dicen que el presidente tiene que rendir cuentas al Congreso. ¿Por qué al Congreso? Porque son nuestros representantes populares en uso de la soberanía. En Estados Unidos me gusta mucho el término que dicen check and balance, peso contra peso. Uh-huh. Diría la teoría montesquiana de la división o escisión de poderes.
Claro. Y pues es interesante la historia del informe porque muchos presidentes dieron informes. Benito Juárez en su tiempo, en épocas del Imperio, rindió su informe. Maximiliano de Habsburgo daba sus informes en Castillo de Chapultepec. Carlota, siendo regente, la primer mujer que nos ha gobernado y la única, Exacto. digan los historiadores que no es la única que ha gobernado, daba su informe. Juárez, como dije, también dio su informe cuando pues hablaba más o menos de los estados de como la guerra, de la situación económica, las penurias en tiempos de guerra. Porfirio Díaz dio 66 informes, fue de los que más dio informes. Claro, pues, Para restablecer el orden y progreso. Uh-huh. Una figura que pues, fue un héroe, pero para muchos no les gusta, pero fue un héroe. Exactamente. Plutarco Elías Calles, todos los presidentes de la revolución dieron sus informes. Y curiosamente, el primer presidente que dio su informe de radio fue Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Y de televisión fue Miguel Alemán Valdés. Okay. Sí, de hecho, Miguel Alemán fue cuando ya empezaron a hacer la transmisión en vivo desde el Congreso, ¿no? Así es, y Lázaro Cárdenas en la tele, perdón, en la radio. En la radio. En la radio dio sus informes. Y Lázaro Cárdenas porque en ese entonces es cuando ya empezaron a introducir las telecomunicaciones, ¿no? Aquí al país. Tengo entendido. Y finalmente de los que, pues ahora sí que el informe presencial ha estado regulado, valga la expresión, en todas las constituciones, en la de 1824, 1857, las leyes de las bases orgánicas del 1836, del 57, 1857, Uh-huh. y pues finalmente la que nos rige, que es la de 1917. Efectivamente, así es. Y bueno, hablando un poco dentro en materia del mismo informe, él mismo presenta o toca los diversos temas que han hecho o que ha presentado el mismo gobierno dentro de su sexenio, ¿no? Bueno, obviamente lo hace año con año, pero bueno, al final de cuentas es parte de todo un sexenio. Cuéntanos un poco acerca de cómo viene estructurado un informe o qué es lo que contiene. Pues el informe básicamente lo presenta por escrito antes, como lo mencioné, acudía personalmente al Congreso. Uh-huh. Pues ¿qué conlleva un informe? Pues los avances de su administración. Él básicamente, de acuerdo al artículo 69 constitucional, él da el estado, no de la nación, de la administración pública. Ajá. Y pues ese artículo fue reformado, varias veces ha sido reformado, pero por diversos motivos, y porque no hay, y por una parte intolerancia de los órganos bicamerales, que es Cámara de Diputados y Senadores, pues nada más dice que nada más el presidente tiene la obligación, de acuerdo al artículo 69 constitucional, de ir a presentar el informe por escrito, y eso lo hace su secretario de Gobernación, que ahora Chong no acudió, mandó al subsecretario de Gobierno de las elecciones, no recuerdo el nombre, pero lo envió. Sí, porque de hecho se había anunciado, estaba escuchando las noticias que lo iba a presentar era precisamente el secretario de Gobernación, y a la mera hora no lo hizo. Entonces, no se ha integrado la Cámara. Imagínate. Es un caos, que no se ha integrado ni la Cámara, no está bien integrada. En fin, yo estoy a favor de que un presidente vaya al Congreso a rendir su informe. Claro, que sea breve y conciso, no que vaya con una figura de César. Exactamente. Y que los legisladores pues escuchen, que den sus posiciones, como dicen que antes cada diputado de cada fracción daba su punto de vista, cada fracción parlamentaria. Pero eso se hizo por los problemas desde Andrés Manuel López Obrador, que descalificaron la elección presidencial de Calderón. Pues Fox ya no pudo terminar el Congreso, ya no pudo dar el informe en las escalinatas. Exactamente. Calderón ya no pudo, entonces pues ¿qué hicieron? Pues nada más dijeron pues, que el presidente lo presente los documentos por escrito al presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión. Así es. Y yo pienso que debe de ir pues a rendir cuentas, claro. Pero no es un sistema parlamentario, porque en un sistema parlamentario hay voto de confianza o mociones o de censura. Exactamente. Y bueno, también yo también estoy totalmente de acuerdo en que aún así debería de presentarse el presidente
informar ahí en ese momento. Pero bueno, por cuestiones muy políticas no lo han hecho así, ¿no? Más que cuestiones políticas, le falta a nuestros señores legisladores madurez. Eso sí. Y al presidente le faltan también le falta capacidad para dirigir una nación. Claro. Bueno, yo creo que todos como mexicanos sabemos. Les interesa más sus beneficios personales que... No, también debe decir la verdad, pero pues, estos informes, yo pienso, como insisto, que debe ir personalmente, ser breve y rendir un informe, no con la solemnidad de un monarca, porque no lo es. Efectivamente, así es, no es ni un rey ni un monarca para darse esa postura. Pero antes, como bien yo creo que a todos nos tocó, cuando daban precisamente el informe y lo tomaban en vivo, o sea, lo transmitían, pues eran unas transmisiones súper largas, o era casi toda pues la antes tarde. declaraban día inhábil. Exacto, Antes, exacto, y de hecho fue era un desde día Salinas, inhábil. no sé si recuerdo de la administración de Carlos Salinas de Gortari, fue que pues nada más el presidente acudía para iniciar, de acuerdo al artículo 6.9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a iniciar el proceso de sesiones, iniciar. Uh-huh. Nada más el presidente acude al Congreso cuando es la toma de protesta, de acuerdo al artículo 87 constitucional, decir, juro protestar, y bla, bla, bla. Ahí nada más cuando acude al Congreso. Presente. Exacto. Sí, ha ido demeritándose esa cuestión formal de lo que es el propio informe, porque pues, precisamente el informe trata de cómo está el país en la actualidad y qué es lo que realmente se hizo en el transcurso del año y de lo que termina para las mejoras del mismo, ¿no? Pero sabemos que lo que se dice es técnico, pero la realidad es otra, ¿no? Nada más los que acuden personalmente, de acuerdo al artículo 69 constitucional, pues a dar una glosa en lo competente a sus actividades del ramo, son los secretarios de despacho, el procurador general de la República, los directores de las entidades paraestatales. Ellos sí acuden, pero a comparecer. Ajá. De acuerdo a la glosa, por ejemplo, pues ahorita un ejemplo, Videgaray, que es el canciller, tendría que rendir informes, la glosa sobre el Telecán, sobre los derechos de los inmigrantes que se encuentran allá en el país del vecino del norte. Eso sí pueden comparecer ante cualquier comisión, ya sea de los diputados o de la Cámara del Senado. Claro, ok. Bueno, pero eso ya son casos especiales, ¿no? Así ya en una cuestión, como dices, en este caso de los paisanos que están allá en Estados Unidos, ¿no? Sí. Efectivamente. Y bueno, prácticamente nos enteramos de que bueno, el informe fue entregado, como bien decías, ni siquiera por el secretario de Gobernación, más o menos, por el subsecretario, que más o menos fue esto a las 5 de la tarde del día de ayer. Y bueno, dentro de los temas que tocan el mismo, se hablaba de que México hoy es el 12º productor de alimentos en el mundo. Pues sí, y es una de las economías más grandes del mundo a nivel macroeconómico. Si nos desviamos ahorita al nivel económico, México cuenta con potencial, pero no a nivel micro. Hay mucha desigualdad, como en Brasil. Efectivamente. Pues dicen que hay un crecimiento moderado, que yo en lo personal no lo veo. Exacto, es lo que cuestionamos, ¿no? Que realmente lo que está detallado en un informe varía mucho de lo que es la realidad, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Sobre todo pues, para todos los mexicanos. Y ahorita no se integró la mesa directiva porque, sobre todo el grupo parlamentario del PAN, del PRD, de Morena, la oposición, no quieren la imposición de que, como bien tú lo sabes, la Procuraduría General de la República pertenece al Poder Ejecutivo, entonces quieren que sea una fiscalía autónoma. Okay. Y lo que también se pretende es que no haya cuotas partidistas, entonces quieren eliminar el pase automático de Cervantes, que es el actual procurador, para que ocupe la fiscalía.
Sí, pues sí, porque finalmente pues, le debe su cargo al presidente, entonces no habría no habría una independencia. Exactamente, y bueno, no seguiría tocando ese tema del compadrismo, o de que porque te conozco ya puedes ocupar el cargo que quieras, ¿no? Y Claro, eso, falta todo tipo de madurez política, ética. No sé dónde vamos a ir, pero es verdad. ahora sí que este ferrocarril o barco, si es barco se está naufragando, si es avión se estrella y si es barco pues se naufraga y si es un ferrocarril se desvían de sus vías por el sendero del camino. Definitivamente, sí, es Es complicado. una lástima, es una tristeza. La verdad que sí es lamentable saber que, bueno, todavía, de hecho todavía que nos falta todo un año para que termine este sexenio y realmente el mismo no ha sido lo que esperaban, ¿no? Pues no. Realmente el gobierno actual, que es comandado por el PRI, ha sido decepcionante porque ellos pensaban que iba a ser como en los años anteriores, ¿no? Y también los 12 años de gobierno del PAN no fueron buenos. Definitivamente. La guerra de Calderón contra el narcotráfico no fue la adecuada. Y Fox prometió que iba con los peces gordos, que nunca prometió cambiar un régimen. Prácticamente fue comparsa más. Pues en estos 12 años, pues sí, no se han visto los avances, aunque hay cosas, aspectos. Lo único que estoy de acuerdo con estas reformas es de que la telecomunicaciones que pues sí se han bajado las tarifas y la educativa, pero fuera de eso, el gobierno actual y de hace 2 años es desastroso. De hecho, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que muchos radioescuchas opinarán lo mismo. Ojalá no lleguemos a populismos de izquierda tipo Venezuela, Dios nos libre. No, ni lo mande Dios. Saludos a mis amigos venezolanos. Saludos, pero la verdad es que sí, ellos también están pasando por momentos muy críticos y muy lamentables y bueno, no es por comparar, ¿no? Pero realmente a diferencia de ellos sí estamos un poquito mejor, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Claro. Y bueno, también dentro del mismo informe, pues se tocan temas como, en este caso, la cuestión laboral. Decías que había aumentado, en este caso, el número de empleos. Es lo que maneja el informe, pero bueno, insistimos, ¿no? Es algo que están maquilladas las cifras, lo que están maquilladas, efectivamente. Yo comparto con las autoridades, con los del INEGI, con críticos, que más bien lo que se hizo fue darle una especie de formalidad a los que no estaban cubiertos o arropados por la seguridad social. Exactamente, porque la mayoría de muchos trabajadores que ni siquiera tienen oportunidad de estudiar, pues obviamente los emplean, pero sin realmente unas condiciones de trabajo formales como deben de ser. Pues las domésticas, dice. Exactamente. Aunque hay algunas que les pagan bien en la zona, de todos modos no tienen seguridad social. No están reguladas, Por ley deberían tener seguro social. Exactamente. Y Infonavit, que todo lo enumera el 123 de la Constitución. Efectivamente. No, es que sí es un poco difícil hablar de esto porque, digamos, podemos hablar de tantas cuestiones en cuanto Sí, que para eso hay que hacer varias emisiones. Sí, no, claro. Se presta, digo, a mí lo personal. Se presta para mucho, a mí como abogado y como, pues, alguna vez intenté meterme al PRI y al PAN, pero me decepcioné de la partidocracia. Claro. Más bien de la gente que está encabeza, porque de plano los estatutos, dicen palabras bonitas, pero... Sí, y es lamentable, es muy lamentable que estemos viviendo esta situación porque definitivamente México es un gran país y hoy que estamos iniciando este mes patrio, yo creo que sabemos que los mexicanos somos gente muy creativa y que tenemos grandes valores y una cultura enorme
Y es lamentable que Tengo entendido, lo he checado por internet, ya gana sus 10,000 pesos, digo que no es un buen sueldo, pero ya no está tan precario. Exactamente, sí, porque la verdad era Tienen prestaciones médicas en el Dalín de en seguros particulares, perdón, hospitales particulares, y y sí, por lo menos sí tienen algo un poco mejor, pero realmente les falta mucha capacitación, bastante. muchísima. Y ahorita con el nuevo sistema penal deben estar más capacitados porque en ellos recae la cadena de la custodia cuando hay para recopilar pruebas o indicios que pueden conllevar a la responsabilidad de un presunto culpable. Efectivamente, y ahora también como ha cambiado efectivamente el sistema legal y entran los famosos juicios orales, ¿no? Que se supone que son juicios en donde la impartición debe ser en ese momento, ya no debe ser tan largo un juicio, ¿no? No, ya no, pues son años. Exacto. Y bueno, pues lo sabemos porque estamos dentro del medio y sabemos que tardan muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Volviendo al tema del informe, digamos que los aspectos más importantes que tocan, pues en este caso son, como decíamos, la cuestión de la cuestión laboral. Enrique Peña Nieto, igual Calderón, Fox. Y casi todos los que han pasado anteriormente, ¿no? Se manejaba la cuestión de que este informe iba a ser presentado, obviamente, ante el Congreso, pero a su vez iba a haber como medios de impugnación respecto de la misma información que se manejaba. No sé si sea esto. Medios de impugnación, ¿cómo? Sí, o sea que realmente en cuanto a la información que se está manejando, de las cifras que se están cuestionando en el mismo informe, bueno, la nota vamos a mencionarla. Se cuestiona que se han presentado 336 impugnaciones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte de diversos políticos y actores políticos y sociales que han interpuesto estos recursos ante la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, de todos los partidos, de la Consejería Jurídica. Sí, por los promocionales, porque de alguna manera hay injerencia. Porque dice Peña, no hay injerencia. Claro que hay injerencia. En el Estado de México, la verdad, digo, yo no le voy a Morena, yo en lo personal no soy de izquierda. Qué bueno que perdió Delfina, pero también soy objetivo. Del Mazo, yo que vivo en el Estado de México, la verdad, inflaron mucha propaganda, sí hubo mucha injerencia. Así es. Y eso es cosa de delito, es hasta puede constituir un hecho delictivo, es un delito electoral hasta completamente. Pero que al presidente no se le puede fincar responsabilidad penal solo por traición a la patria. No. Entonces, pues son varias cosas, pues yo digo, pues ojalá impugnara. Exactamente, porque realmente sí hay pues muchas cuestiones que ahorita que fueron estas elecciones electorales, bueno, como en todas han sido muy cuestionadas, ¿no? Y sí ha habido bastantes impugnaciones, medios de impugnación como lo mencionábamos, pero que se quedan ahí y que realmente no se ve una solución o que se haya tomado una medida al respecto, ¿no? Entonces dice Peña, critica a los que bueno, no critica, quiere como que atacar o defenderse, que está bien, hay que defenderse. Claro. De los que lo critican, pues tienen razón los empresarios, la Coparmex. Pues no hay solución, pues el presidente es representante de todos. Exacto. Sí, así es. Y también ha sido bastante cuestionado nuestro presidente respecto de los últimos pues spots o comerciales que ha hecho en cuanto a que ha promovido los avances en cuanto a los estudios técnicos o de especialidades o el apoyo en cuanto a la salud
o la cuestión laboral, que según esto ha aumentado los empleos. Pero bueno, incluso hubo una campaña, ¿no? De que lo que no se dice cuenta, pero cuenta bastante, ¿no? Algo así. Cuenta para vendernos un Pero cuento de realmente- fábulas. Yo creo que, y aunque critiquen muchos, yo pienso que Porfirio Díaz, Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y bla, 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 fueron mucho mejores presidentes que los actuales, Ah, que por los supuesto. emanados de esta revolución, y que estos son los últimos conservadores, que de conservadores no tienen nada. Conservadores, Son más exactamente. neoliberales, pero de conservadores no tienen nada. Exactamente. Y yo creo que ni siquiera neoliberales, porque en este caso el que empezó esto del neoliberalismo fue Salinas, Bueno, también efectivamente. de la Madrid, pero Pero no, el que marcó el punto fue Salinas. modernizarnos, pues ahora sí que Exactamente. pues, copiando al de Polonia, Lech Walesa con el programa Solidaridad. O sea, ni siquiera eso fue de nosotros, No. se lo plagió el de hasta en eso, hasta fusilarse los lemas de otros. No, pues estamos mal. Desde ahí Bueno, hay que estamos. copiar, pero sí hay que copiar lo bueno, que se aplique. Claro, exacto, que se copie y que se aplique, porque realmente no era en su momento a los que Y nos claro tocó que ha habido vivir avances, eso. porque ya puedo hablar con libertad, criticar al presidente. Antes, no, hombre, nos echaban a gobernación. Digo esto porque es por internet, pero si hubiera sido una radio de AM, Sí, ya viene nos hubiera- gobernación. ya nos hubieran oiga, vetado. línea. O a poner multas auditorías, no, hombre. en Sí, serio. ya. Ahora sí que el poder ahora sí que el poder enriquece con el que se beneficia. Totalmente de acuerdo. Y es cierto, ¿no? Hablar de cuestiones políticas, como en este caso el informe, sí representa, en este caso para los medios de comunicación, pues una limitante, ¿no? Aunque, digamos, ya hay como que espacios más abiertos, pero como bien decías, esto no lo podíamos decir en una emisora formal, ¿no? No, nos echaron a gobernación, hombre. Sí, no. La censura. ¿no? Y afortunadamente, como dices, como es por internet, pues todavía no está regularizado el mismo, ¿no? Que yo creo que en algún momento va a Ahora sí hacerlo, que nos ¿no? consagra nuestra libertad de expresión, el artículo 8 de la Constitución, bendito Dios, pero no, Exactamente, y que nos permite expresar lo que sentimos, el sentir. ya no hay que realmente. dar ideas de que lo regulan, porque al rato como en China, pues en China, digo, desviándome el tema, en China no hay Facebook, lo controlan ni Twitter, tienen ellos sus redes sociales, pero en Efectivamente. muchos países árabes, no, Ujú, en China, no, hay muchos. claro, pero bueno, eso ya también son serían temas para otros programas, Sí, ¿no? claro, es que Porque- se presta, un tema nos lleva a otro. a ¿no? varios, efectivamente. Así es, mi querido Fer, pero bueno, en términos generales, ¿qué podríamos esperar todavía de este último año de gobierno priista? Pues espero que luchen porque el dólar, porque el peso no se devalúe más. Viene un año electoral donde todos ya quieren su hueso, ya andan como perros olfateando su hueso, su croqueta. El año de Están Hidalgo. ansiosos, ya se empiezan, en lugar de ser gobernantes o administradores públicos de tiempo completo, ya están esperando lanzarse al otro cargo de salto. Así es, sí. Pues viene un año muy difícil, espero que no nos toque una recesión económica fuerte, por lo de las negociaciones del Telecán, que amenaza Donald Trump con que se sale, no es un político que sabe cabildear por los medios idóneos, sino por Twitter o Facebook, quiere siempre negociar, o sea, Claro. pues la democracia es cara, pero es ineficiente, van a soltar mucho dinero para el INE. Así es. Pues que más bien, pues viene un año electoral, pues, ya de hecho en septiembre inicia el proceso electoral hasta julio, Exacto. van a haber muchas impugnaciones, Es lo que comentábamos. Ahora ¿no? sí de que- por sí ya las existen. ahora sí que ¿no? el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a tener mucha carga laboral, Totalmente de el acuerdo. INE, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, Ujú. Tengo una muy buena amiga también abogada que trabaja en el Instituto Electoral
En el INE nacional. Ajá, así es. Y la verdad nos comentaba hace poco que la vimos que tienen una carga de trabajo impresionante que incluso las hacen ir sábados y domingos. Y no tienen, o sea, tienen hora de entrada, pero no de salida. Exactamente, es muy difícil porque incluso hasta les acondicionaron ya una cocina para que coman ahí. Va la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, que espero ingresar muy pronto, si se da o no sé, pero es otro tema. Sí. Sí. Es otro tema, pero también tiene mucha carga de trabajo. Pues ahora que fue el proceso electoral en el Estado de México, pues en Nayarit, sí, algunos en Coahuila, pues ahorita tiene mucho trabajo con la de integrar las carpetas de investigaciones, consignarse los pliegos de consignación para llamar a proceso penal. Ajá. Sí, son diversos temas, ¿no? Que No, hasta quieren consignar a algunos ministros de culto. Bueno, pero no es delito, sino es una amonestación porque lo ven los púlpitos. Y lo digo que yo lo critico objetivamente, y eso que soy muy católico, muy devoto. Así es. Y bueno, comentando nuevamente esta cuestión del informe, en una nota del Economista pues, nos señalan que el presidente Peña desde abril aprovechó su estancia en diversas localidades pues para, como comentábamos, grabar material audiovisual del mismo informe, ¿no? Eso estuvo en Tlaxcala, visitó varias escuelas de la entidad, en hospitales en el estado de Puebla, en la protesta de unos campesinos en Cuetzalán, en Puebla, no es cierto, en el estado de Mérida, pasó por el Museo de Antropología de allá y tuvo un encuentro con el cantautor Armando Manzanero. Y ha también estado haciendo cuestiones en San Luis Potosí, donde dio un banderazo para el regreso a clases y contempló el eclipse desde ahí, ¿no? Pero ha sido, esta cuestión la mencionamos porque reiteramos la cuestión de que ha hecho toda una campaña para presentar el informe, que realmente no se desapega de la realidad, ¿no? Ahora sí que en la televisión se ve muy bonito, se escucha bastante lógico lo que hace, pero realmente volvemos a lo mismo, la realidad es supera la totalmente... ficción. Básicamente las palabras de los políticos es cuando como enamoramos a las chavas, como por ejemplo como Kike Heredia, no me acuerdo pero decimos palabras bonitas, las enamoramos y a la mera hora las votamos. Exacto. Oye, ahora sí que nos prometen palabras y yo por la prosperidad de la nación cuando toman de protesta, si no que la nación me la demande, pues aunque lo demandemos, no pasa nada. No hay voluntad, no pasa nada. Y sigue. Por ejemplo, volviendo a países con sistema parlamentario como el Reino Unido, pues si el Parlamento no aprueba hay censura. Se tiene que convocar elecciones, ni modo. Sí, pues claro, se le da, pues ahora sí que su beneplácito va, pero si no, censura, voto de censura. Así es necesario convocar elecciones. Exactamente. O se disuelve el Parlamento, porque realmente el Parlamento es el que elige, en el caso del Reino Unido, al primer ministro. O también cuestiones como, yo siempre me he preguntado, que somos uno de los pocos países que todavía le sigue pagando sueldo a expresidentes. Eso ya no debería de ser, digo. Pues no, pues tiene mucho dinero. De por sí todo lo que hicieron cuando estuvieron a cargo, ¿no? Yo no hizo Andrés Manuel, ni me cae bien, pero yo es lo único que considero con ese señor, que se les debe quitar. Exacto. O pues, por lo menos darle 30,000 pesos y ya te conformas. Quitarles eso de los seguros gastos médicos, quitarle pues ya pues a Salinas, Cedillo, digo, a menos que tengan cola, quitarles
la seguridad del Estado Mayor, pues genera costos, Claro, el secretarios fuero, particulares, no, fuero ya no, ya son, Ese ya, ajá. son ciudadanos Exacto. que se supone que Se supone. pueden procesarse penalmente, comparecer a juicio, pero pues que les quiten ahora sí que su séquito, Los privilegios. ¿no? sí, prebendas, todo eso, pues, Claro, así es. pero todo el mundo dice, no, que no sé qué, pero a la mera hora, como que pues, las palabras entran por aquí y salen por acá. Definitivamente. Es bastante complicado hablar de estos temas, ¿no? Sí, es muy delicado, la verdad, sí. Delicado sobre todo y que realmente tengas que tener un enfoque positivo para el mismo, porque Ahora sí que la esperanza no muere al último, ahora sí que yo tengo mi fe. exactamente, y yo creo que cada uno tiene fe en algo, ¿no? Pero la cuestión política, la cuestión del gobierno, sí deja mucho que desear, y bueno, creo que eso sale sobrando decirlo, ¿no? Todos los mexicanos lo vivimos día con día. La cuestión económica es La inseguridad. inseguridad. No podemos salir a todo. usar transporte público porque, Inseguridad. ay, me van a asaltar, ay, me van a... Oye, se vive con un miedo, pues, caray, ellos son los delincuentes, son los que nos deben tener miedo. Así Somos es. más los buenos que los malandros. Sí, sí, Ellos sí. nos deben, pero pues, ante la impunidad, un Estado inoperante del derecho, pues lo paso por el arco del triunfo y no pasa nada, no. Y debería ser todo lo contrario. Pero más que como dicen, más que aumentar los cuerpos policiales, debe ser ahora sí que la prevención. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, pues, poner más centros deportivos, no sé, talleres. Efectivamente, que crezca esa afición por algún deporte o por alguna cuestión benéfica para el país, y no que estén impulsando para que haya todavía más delincuencia. Es increíble hasta dónde hemos llegado con este gobierno, ¿no? Pero bueno, no podemos decir mucho por lo mismo de que tenemos libertad de expresión, es cierto, y este medio nos lo permite hacer, pero sabemos que en la realidad tenemos que ser cautelosos en todo lo que decimos. No podemos decir que el gobierno ha sido bueno ni acertado en todo, y tampoco podemos negar que ha hecho cosas benéficas, ¿no? Y también, más que nada el gobierno, también nosotros debemos tener la iniciativa de hacer las cosas. Exacto. El gobierno es parte, pero también muchos de nosotros no tenemos conciencia. Así que como Y dice eso- Tri, hay que solidarizarnos, con una canción del Tri, hay que solidarizarnos y apretarnos el cinturón. Efectivamente, y qué bueno que lo mencionas, porque es cierto, nosotros somos quienes elegimos a los que nos gobiernan, ¿no? Pero nosotros también Y no depende. los exigimos, por ejemplo, antes me pasaba, no sabía quién eres mi diputado federal, quién es tu representante. Es para que le exijas a tu diputado en su oficina de atención ciudadana, oye, ¿sabes qué? Ayúdame. Por ejemplo, los que vivimos en ayuntamientos, pues ir a las zonas de cabildo, a ver, y decirle, Exactamente, claro, en y cabildo, hacer un rastreo, en cabildo claro. no podemos hablar ahí cuando están deliberando los ediles, el síndico, el presidente municipal, pero sí decirles, oye, ¿sabes qué? Que son los más cercanos a nosotros, ahora sí que, oye, ¿sabes qué? Paviméntanos. Y también contribuir, por ejemplo, desviándome un poco del tema, por ejemplo, la basura, se inunda las calles. Es que el gobierno, yo estoy de acuerdo que el gobierno es muy ineficiente. Oye, pero si tiramos la basura y pues se inunda, oye, ¿qué nos cuesta irla a depositar a un cesto y ya? Efectivamente, tienes razón. Y incluso esta semana pasada, como ustedes saben, o los que vivimos aquí en la capital, pues fue una semana de intensas lluvias y que las mismas provocaron inundaciones muy fuertes. Y sobre todo aquí, bueno, la mayoría de la cuestión fue afectada en el Estado de México, ¿no? Pero aquí en la ciudad había, no te miento, a mí me tocó ver calles completamente inundadas sin coladeras. Pues que se las vuelan para vender su firma. No. O sea, Es el colmo que no sí, haya respeto.
Y se supone que debe, incluso en la actualidad hay una como línea en donde supuestamente llamas para reportar, oye, hay un bache en tal calle, oye, falta una Luego coladera. esas líneas no sirven. Pero Y exacto, te ni mandan siquiera, a ver cómo está el marca. Pues oye, ni siquiera te atienden, o sea. es una burla. Totalmente. Es una falta de faltos de respeto. Totalmente de acuerdo. Es lamentable que se dice que estas cuestiones son para beneficiar y pasa todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podríamos decir de esto, no? Tenemos una opinión al respecto muy, muy imparcial. No podemos decir ni tantas cosas buenas, pero tampoco decir... Bueno, yo sí, porque soy el caso de la entrevista. Yo todavía podría. Pues adelante. El gobierno es ineficiente, también las personas pues tenemos en parte la culpa, o muchas, ¿no? Definitivo, Parte, eso muchas. siempre. Nosotros como ciudadanos también no tenemos, pues, principios éticos, no todos, hay gente que de plano es excepcional, intachable, mi respeto. Totalmente de acuerdo. Pues el gobierno no tiene, ahora sí que, no le interesa escucharnos, son pocos los gobiernos que escuchan a su gente. Lamentablemente, así es. Y bueno, esperemos que, como bien dices, por lo menos el último año de este sexenio... Pues ojalá no nos vaya tan mal, que no, con las vaya mal. devaluaciones, porque no. Sí, no, ya está, de por sí ya estamos... La situación en todo el mundo, en todo el orbe planetario es crítica, pero ojalá no nos toque a ningún país. Ojalá ojalá ya no haya hambre, ojalá haya más, ojalá se inhiba la pobreza, pero pues ahora sí que... Es cuestión de cada persona, como bien dices, a veces nos quejamos mucho del gobierno, pero realmente como personas, como individuos, nos cuestionamos qué realmente hacemos para nuestra comunidad. No respetamos al peatón. Efectivamente. No vamos a buscar pleitos con quien sea que por babosadas. Por tonterías, realmente. Y no nos enfocamos en ver un beneficio y que incluso el barrer tu calle es obligación. Claro. Lo es el bando municipal, diversos ordenamientos. Es nuestra obligación barrer la calle. Exacto. Pero no lo hacemos. No lo hacen, no, lamentablemente no. Y eso sí quisiera que quedara claro y que compartirlo con ustedes. Esa cuestión de que realmente si queremos mejorar, tenemos que empezar por nosotros, tenemos que empezar por nosotros mismos y de ahí empezar a proyectar hacia los demás. ¿Para qué? Para que realmente se note un cambio, ¿no? dentro de la comunidad en donde vivas, independientemente de donde estés. No nos podemos seguir quejando porque Exacto. no tienen caso, realmente no. Pero sí podemos cambiar esa cuestión y podemos Pues va a ser poco a poco. Exacto. Así que no existe la magia de un día para otro. No, lamentablemente no es cuestión de magia, pero sí es cuestión de actitud, ¿no? Es cuestión de que cada quien sea consciente de su realidad y que si puede y si tiene los medios para poder ayudar a los demás, que realmente lo haga, ¿no? Si no ayudar, por lo menos no perjudicar. Exactamente, si no perjudiques. Totalmente de acuerdo, mi querido Fer. Y bueno, pues vamos a concluir el tema, que realmente del informe no tocamos mucho porque, pues... Ahora sí que pues, casi no hay nada del informe. Realmente sí, no se puede cuestionar. Nada más yo mucho. insisto que ojalá los legisladores, ya sea de esta legislatura o la que viene, porque se va a renovar también estos órganos bicamerales, como es la Cámara de Diputados y los senadores, pues ojalá vuelvan a reformar el 59 para que el presidente acuda al Congreso. Exactamente. A rendir su informe, porque no puede ser. Es una cuestión formal, como dices. Es una cuestión formal. Y que realmente se enfoque en lo que ha hecho durante el transcurso. Aunque yo no descartaría, yo no soy un experto en el derecho constitucional, yo no descartaría un sistema parlamentario donde haya un jefe de gabinete o jefe de gobierno para
para que responda del Congreso. Claro, eso sí. Y yo creo que sería una excelente medida porque, como bien dices, tendría que estar presente. Eso de mandarlo así por escrito, realmente, pues es como si entregaras cualquier papel, ¿no? Cualquier Pues sí. cuestión que no tiene esa Y relevancia. que no creo que los diputados, como son tan holgazanes, no creo que se tomen la molestia en ver el informe. Yo Pues pienso, no. ¿no? Habrá diputados que sí lo habrá senadores Probablemente, exacto. que a lo mejor toman la molestia, mira, a ver, el presidente, a ver, vamos a ver, decirle a ver qué dice, qué sí. fallas, por ejemplo, en economía, a ver, vamos a darles emprendimiento a los pymes, vamos a ver cuáles son los instrumentos para apoyar. Yo Claro. sé que no son magos, como digo, pero ojalá se tomen la molestia de leer el informe. Exactamente, así es, pero bueno, pues yo creo que por el momento lo dejaríamos así este tema. Espero que más adelante tengamos oportunidad de hablar de otras cuestiones, porque esto, pues, la verdad, ya no es tan sano hablar de lo mismo, ¿no? Pero insistimos, este tema no lo planteamos para quejarnos, ¿no? Al contrario, para que hagamos conciencia de... Ahora sí que espero que mis palabras sirvan de algo. Y yo creo que de mucho, mi querido Fer, yo creo que de mucho porque realmente si cambiamos la forma de pensar como nos lo estás mencionando, yo creo que vamos a llegar a tener otra perspectiva y otro México distinto. Pues mi querido Fer, te agradezco mucho el espacio, Gracias a ti, Gus, por invitarme a tu emisión, por el gusto, aquí dentro de la Asociación de Locutores. Así es. Tomen cursos, por favor, pidan informes en la Asociación Nacional de Locutores, se los recomiendo, ya sea si se dedican a radio, TV, que son los medios convencionales, o plataformas de internet como YouTube, les va a servir el curso de locución radiofónica. Aquí están los mejores maestros y capacitados. Pidan informes y pues si tienen alguna inquietud o duda, aquí se los resolverán con mucho gusto. Definitivamente, así es, mi querido Fer. Y efectivamente reiteramos la invitación para que todos los que estén interesados en esta maravillosa carrera de locución se acerquen a la asociación. Realmente la gente que imparte los módulos es gente profesional, realmente gente que ha estado en el medio de casi toda su vida y que realmente nos han aportado bastante conocimiento y bastante aprendizaje. Pero bueno, muchísimas gracias, Fer, nuevamente. Y bueno, nos estamos escuchando en una próxima emisión. Me despido de ustedes, Gustavo Hernández, y les invito también para que me sigan por el gusto, que se transmite en promoestereo.com. Y pasa todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y esperemos que sea de su completo agrado. Nuevamente les doy las gracias por su atención y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. ¿Qué te pareció? No estaba abierto el micrófono.